Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Bueno, bienvenidos a Latin Shot Magazine. Hoy estamos con una invitada especial más bien. Ella es Anaïda Poilievre, esposa del candidato a primer ministro de Canadá, Pierre Poilievre. Así que, Anaïda, bienvenida a Latin Shot. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, Anaïda, obviamente pues ya has aparecido en muchos escenarios, ya hay gente que te conoce, pero hay gente que de pronto está escuchando y dice, pero ¿cómo así que la esposa del próximo y ojalá el primer ministro de Canadá es latina? Cuéntanos un poquito de tus raíces, cómo esa historia que cuando llegaste aquí a Canadá. Muchísimas gracias. Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela, y en el 1995 nos mudamos aquí en Canadá, en Montreal, el este de Montreal, y yo tenía 8 añitos, y me mudé con mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y mi hermana. Y a los 19 años yo decidí de mudarme a Ottawa solita para estudiar en la Universidad de Ottawa. Entonces ahí estudié en la Universidad de Ottawa, apliqué por trabajos, tuve un trabajo en el Senado de Canadá, trabajé como asesora política y fue ahí en el 2012, 4 años después, que conocí a mi marido, Pierre Poilievre, que ya era diputado en la Cámara de Comunes. Y hoy en día ya tenemos 6 años de casado, 12 años juntos y tenemos 2 bebés, una de 6 años, Valentina, y un bebecito de 3 años, Cruz. Wow, qué bonita historia. Gracias. Bueno, tú como inmigrante venezolana, ¿qué desafíos enfrentaste al llegar a un país como Canadá y cómo influyeron en tu perspectiva sobre las políticas de inmigración pues, del país? Nosotros cuando llegamos con refugiados y entonces no hablamos el idioma. Esa fue la parte más difícil, yo creo, de tener que adaptarse con el idioma, sobre todo para mi papá y mi mamá, que ya estaban más de 40 años. Claro. Yo como chiquitín de 8 años aprendí el francés rapidito a los 3 años. Pero para ellos les costó mucho más y entonces a los 8 años yo como que tuve que crecer bien rápido porque yo me volví una traductora de la familia. Cuando íbamos de compra era, Anaïda, pide 1 kilo de jamón por favor, era todo yo que le pedía. Y de ver a mi papá y mi mamá, de pasar que mi papá era gerente de un banco en Caracas, mi mamá venía a terminar sus estudios como abogada, y de ver que llegaron aquí, tener que empezar desde cero, y que mi papá estaba utilizando ropa usada para ir a recoger frutas y vegetales, nada más para poder comprar un plato de comida. Eso fue un poco difícil para mí, de tener que ver todo eso, de ver cómo es difícil ya cuando uno llega un poco más adulto, claro, de tener que adaptarse aquí. Pero lo logramos. Un momento difícil. Es un superpoder también como inmigrante, ¿no? No, y pues todos pasamos por momentos difíciles, todos los que llegamos aquí, pero lo importante es ver esas historias que lo inspiran a uno a decir, hombre, sí se puede, de alguna manera, y bueno, pues de eso es lo que vamos a seguir hablando, dado, digamos que tu origen, tu historia. ¿Cómo planeas tú, pues ya hablando del ambiente en el que estás en este momento, cómo planeas representar y dar voz precisamente a las comunidades inmigrantes si te conviertes pues como primera dama de Canadá? Bueno, yo empecé con compartir mi historia cuando mi marido se volvió jefe del Partido Conservador el 10 de septiembre de 2022 y cuando hice el discurso que estaba en la televisión nacional en Canadá, me aseguré de tener una parte donde yo hablaba de mi historia de inmigrante y en español. Porque siento que es importante de representar la comunidad latina también a nivel nacional, de demostrar la positividad que la comunidad latina, que como inmigrante uno aporta a este país, que uno viene aquí para querer contribuir y que uno puede salir adelante. Y por eso fue muy importante para mí de hablar en español y muy importante de contar mi historia, porque no es mi historia, es la historia de muchos, casi todos los inmigrantes aquí. Y de que los inmigrantes puedan ver, sobre todo la comunidad latina, porque lo dije en español, de ver que sí uno puede trabajar aquí, uno puede lograr, que no hay nada que nos pare. Entonces, yo espero poder siguiendo inspirar la comunidad latina en ese sentido y que nos apoyemos todo y de seguir sacando más historias positivas de los que los latinos han logrado aquí en Canadá. Claro que sí, genial eso. Por favor, gracias. Bueno, ¿qué opinas de las políticas actuales de Canadá? Uno de los temas banderas, obviamente, de la campaña en las que están es la inmigración, que no se puede desconocer y con tantos cambios últimamente. ¿Qué cambios crees pues, en esta otra parte del gobierno que crees que sean necesarios para esta área? Yo veo la inmigración como algo positivo porque mi experiencia fue positiva. Mi marido ve la positividad de la inmigración. Inmigración es algo que en Canadá uno necesita para crecer, para contribuir como país. Pero sí podemos ver que en los últimos años no ha sido justo porque los inmigrantes han llegado, pero no hay oportunidades. Las oportunidades ya no existen. El precio de las casas, el precio de la comida, no logran adaptarse. Entonces, lo que es importante es de recibir una cantidad de inmigración
que el país pueda recibir, pero que los inmigrantes también puedan recibir el apoyo que es necesario. Entonces uno no gana a recibir tantos inmigrantes al cual uno no les puede dar el apoyo tampoco. Entonces creo que la idea ahorita es de hacer políticas, una plataforma en el cual uno se asegure que los inmigrantes pueden llegar a integrarse bien. Y entonces, mire, yo no estoy aquí para hablar de política personalmente porque yo no soy la candidata, pero lo que puedo decir es que mi marido ve la inmigración como algo positivo, pero que también no es justo recibir tantos inmigrantes y que no logran adaptarse. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y claro, eso es lo que uno tiene que trabajar para encontrar ese equilibrio, y ahorita no está funcionando la situación. Bueno, ¿qué papel juegas en las decisiones políticas de tu esposo, de Pierre Poilievre? ¿Influyes de pronto en la visión sobre temas relacionados con la diversidad o en la inclusión? Yo creo que juego un papel, bueno, como esposa, pero también como asesora política que yo fui por tantos años. Nos hablamos muchísimo de política, y no nada más en este tema particular, pero en todos los temas. Pierre y yo, cuando estamos en casa, siempre hablamos de política. Es difícil no hablar de política. Yo le cuento mi historia como mujer inmigrante, y entonces yo traigo una perspectiva diferente también. Y sí, yo creo que influye mucho en ese sentido. La comunidad latina o hispana, pues obviamente hablando, sigue creciendo cada vez más aquí en Canadá. ¿Qué iniciativas apoyarían pues para ayudar a los inmigrantes a integrarse y prosperar en este bonito país? Presentemente mi marido está trabajando sobre la plataforma para cuando vienen las elecciones. Entonces, en temas de políticas específicas, no tengo nada en particular a declarar, pero lo que puedo decir es que una de las cosas más difíciles para los inmigrantes cuando llegan, y para todos los canadienses, es de poder pagar por un hogar. Los alquileres, los precios son dobles de los alquileres hoy en día. Sí, si uno compara de 2015 a cuando empezó el gobierno liberal a hoy en día, doble. La comida, la inflación, uno dice que es 4 o 5%, pero no, la comida en particular hemos visto hasta 20% de inflación. Entonces yo creo que las políticas son políticas que van a ayudar a todos los canadienses, incluyendo los inmigrantes. Cuando nosotros llegábamos fue difícil, pero por lo menos uno lograba pagar el alquiler, que a la época eran $500 para nosotros en un apartamento con 3 cuartos, y uno lograba, la comida eran como $400 al mes, y era una familia de 6. Hoy en día es como que 5 veces el precio. Entonces las políticas es para tratar de ayudar a todos los canadienses y los inmigrantes. Si Pierre Poilievre se convierte en primer ministro, ¿qué legado te gustaría dejar como su compañera y qué proyectos personales te gustaría impulsar? Gracias por la pregunta. Trabajo sobre tráfico humano. Yo era asesora política para el jefe del Senado en el 2014, y tuvimos un proyecto de ley, el proyecto 636, que tiene que ver con todos los cambios en el Código Criminal sobre la prostitución. Y a ese momento hicimos ilegal de vender el pimp y el cliente, de comprar sexo y de profit from it. Entonces, cuando yo trabajé sobre ese proyecto, me di cuenta que había mucho tráfico humano, que más del 90% de las mujeres que terminan en esa situación son obligadas a entrar en esa situación, no es voluntariamente. Entonces estoy trabajando sobre ese proyecto porque lo que sabemos es que las estadísticas no le hacen justicia. Las estadísticas dicen que entre 2014 y 2021 hubieron más o menos 2.700 casos, pero eso no es verdad, porque cuando yo hablo directamente con organismos, lo que sabemos es que el organismo, por ejemplo, London Center for Abused Women, me dijeron que nada más ellos han ayudado más de 2.000 mujeres en esa misma época. Wow. Entonces, imagínate cómo es a través de Canadá. Y esos son los casos que uno conoce. Hay muchos casos que uno no conoce. Entonces, yo empecé una iniciativa que se llama Their Stories Matter sobre Instagram. Si pueden seguir esa página, claro, donde comparto las historias para salir a la luz estas historias, para que uno entienda la gravedad de esta situación. Impresionante e impactante también esas historias y ese tema. Bueno, precisamente, y como mujer que has construido pues una carrera, una familia, pues en un país extranjero, ¿qué mensaje le darías a las mujeres inmigrantes que buscan realizar sus sueños aquí en Canadá? Yo siempre digo en inglés, the sky is the limit, el cielo es el límite, que todo lo pueden lograr, que de verdad con trabajando duro y con la mentalidad de ver challenges como una oportunidad para crecer, en vez de ver el problema, de decirte, ok, este problema me da una oportunidad de buscar una solución. No se queden chiquitas, como uno dice, o sea,
sueñen grande, porque de verdad que con un trabajo duro todo lo pueden lograr, y espero que yo pueda inspirarlas con mi historia de una chiquitina que llegó aquí sin hablar el idioma. Mi madre tuvo que estar en el bienestar social una época por razones de salud, y de pensar que hoy estoy aquí, hoy en día, potencialmente, como uno dice internacionalmente, la primera dama de un país. Si yo puedo lograrlo, ustedes pueden lograrlo. Ustedes también pueden. Bueno, pues Anaída, pues muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros, este camino que te ha llevado y ojalá te logre llevar pues a la cima de la política aquí en este país, para que pues también de alguna manera nos podamos ver representados como comunidad y logremos el apoyo, pues los que pueden tener voz y el voto en este país, latinos, entonces que los puedan apoyar. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir, y bienvenida siempre a Latin Shot Magazine. Muchísimas gracias por recibirme a Latin Shot. Gracias por todo. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.